¿Sientes que tu vida ha tomado un rumbo que no entiendes? ¿Que de la noche a la mañana todo cambió y ahora te encuentras perdido, confundido e incluso has llegado a pensar que Dios se equivocó contigo? Detente ahora mismo y escúchame con atención. Lo que estás a punto de escuchar no es un video más. Esta es una palabra directa del corazón de Dios para tu espíritu, y no es una coincidencia que te haya encontrado hoy. Dios me ha enviado para decirte que ese caos que estás viviendo tiene un propósito. Esa pérdida, ese fracaso, esa puerta que se cerró de golpe, no fue un accidente. En los próximos minutos te será revelada la llave para entender el plan divino detrás de tu dolor. Vas a comprender por qué Dios permitió tu prueba y cómo Él está a punto de transformarla en tu mayor bendición. Si te saltas este video, podrías perder la revelación que tu alma ha estado clamando en las madrugadas. Pero antes de entregarte esta llave, necesito que hagas algo muy rápido. Una estadística increíble muestra que la gran mayoría de las almas que son bendecidas por estos videos no están suscritas al canal. Si quieres asegurarte de no perderte ninguna otra palabra profética como esta que puede cambiar el rumbo de tu vida, haz clic ahora mismo en el botón de suscribirte. Es gratis, solo te toma un segundo y activas tu fe para recibir más. Y para que yo sepa que esta palabra te ha encontrado, comenta ahora mismo desde qué ciudad me estás viendo. Quiero ver hasta dónde está llegando el poder de Dios a través de esta pantalla. Comenta tu ciudad ahora mismo. ¿Listo? Perfecto. Ahora prepara tu corazón, porque el mensaje de Dios para ti, titulado Dios no se equivoca, todo tiene un propósito, comienza ahora. Entiendo perfectamente ese momento en que la vida, de la noche a la mañana, parece un barco a la deriva en medio de una tormenta que no vimos venir. ¡Caramba! Un día, todo parece estar en su lugar, con un sol brillante y un rumbo claro, y al siguiente, las nubes grises lo cubren todo y las olas de la incertidumbre golpean con una fuerza que te deja sin aliento. Te sientes cansado de luchar, confundido sobre qué camino tomar, ahora que el mapa que tenías se ha vuelto inservible, e incluso te sientes invisible, como si tus gritos de ayuda se perdieran en el estruendo del trueno. Es una sensación de vértigo, de que el suelo firme ha desaparecido bajo tus pies. En esos momentos, la primera pregunta que brota del alma es un ¿por qué? Un lamento dirigido a un cielo que parece de bronce. La oración se siente como un monólogo y la esperanza, una llama a punto de extinguirse. Pero déjame compartirte algo, una revelación que puede cambiar la forma en que ves esta tempestad. Este caos no es un accidente, no es un castigo, ni tampoco es el final del camino. Es una recalibración divina, un movimiento estratégico de la mano de Dios, quien está orquestando cada detalle de tu vida, incluso los que ahora te causan dolor. Esa es la primera pieza de un milagro que está por revelarse. Ahora bien, es crucial que entiendas esto en lo profundo de tu espíritu. Lo que estás sintiendo no es una señal de que Dios te ha abandonado. ¿Qué va? Al contrario, es una invitación a activar un nivel más profundo de tu fe. Es aquí donde el discernimiento, ese precioso don del Espíritu Santo, entra en juego. Pídele a Dios que te dé ojos para ver más allá de las circunstancias, para percibir su propósito en medio del aparente desorden. Él está despertando en ti, ahora mismo, la capacidad de ver su mano moviéndose tras bastidores. La fe verdadera no se basa en la ausencia de problemas, sino en la certeza del carácter de Dios. Él es bueno, y su plan para tu vida es de bien. Un plan que conduce a la salvación y a la plenitud. Aunque el miedo te diga que estás perdido, la profecía de su palabra te asegura que Él está contigo.
Aférrate a esa esperanza, porque es el ancla de tu alma en esta temporada. Cada lágrima que derramas es recogida por Él, y cada momento de confusión es una oportunidad para que su gloria se manifieste. La bendición más grande a menudo viene envuelta en las pruebas más duras, y Él está usando este momento para prepararte para recibirla. Para activar este don del discernimiento, la clave está en la intimidad. No me refiero a una oración superficial, recitada de memoria. No, para nada. Me refiero a lo que Jesús nos enseñó, como se encuentra en el Evangelio de Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Busca un lugar a solas, donde puedas abrir tu corazón sin filtros, sin máscaras. Háblale a Dios con la honestidad de un amigo. Cuéntale tu dolor, tu rabia, tu confusión. Y después, calla, escucha. La revelación no llega en el ruido, sino en el silencio. A la par de esto, sumérgete en la Biblia. No la leas como un libro de historia, léela como una carta de amor personal, una profecía viva para tu situación actual. Las Escrituras son el alimento que fortalece tu espíritu y agudiza tu discernimiento. Verás cómo la historia de tu vida comienza a reflejarse en sus páginas y cómo la fe de los héroes bíblicos te inspira a perseverar. Este es el camino para transformar la ansiedad en confianza, permitiendo que la paz de Jesús inunde tu ser. Recibe esta palabra ahora. Lo que estás viviendo es una activación divina. Despierta. No es un desmantelamiento, sino una preparación. Dios está sacudiendo tu vida no para destruirte, sino para remover todo lo que no está alineado con el glorioso propósito que Él ha diseñado para ti. Cada relación que terminó, cada puerta que se cerró, cada plan que se frustró, no son fracasos. Son la mano del alfarero podando las ramas secas para que puedas dar un fruto abundante. Una bendición que impactará no solo tu vida, sino la de muchos otros. Este proceso doloroso es el preludio de un milagro extraordinario. La salvación que Dios te ofrece no es solo para la eternidad, sino también para tu presente. Una salvación de la desesperanza y la falta de dirección. Tu fe está siendo forjada en el fuego de la aflicción para que salga pura como el oro. Estás siendo posicionado para algo más grande, para una manifestación del poder de Dios que dejará a todos asombrados. La esperanza no es una ilusión, es la sustancia de lo que está por venir. Así que respira hondo. Mira la tormenta no como tu enemiga, sino como el vehículo que Dios está usando para llevarte a tu destino. Es fácil, en medio del torbellino, pensar que hemos perdido el rumbo, que nos hemos equivocado o que Dios se ha olvidado de la profecía que un día nos dio. Pero la verdad fundamental, la roca sobre la cual debes construir tu entendimiento, es que Dios no se equivoca. Cada giro inesperado, cada retraso aparente, cada lágrima derramada, tiene un propósito divino y específico. Este no es el final de tu historia, amigo mío. Es apenas el comienzo de un capítulo donde aprenderás a caminar por fe y no por vista. Y es precisamente en esta aparente pérdida, en este fracaso según el mundo, donde se esconde la mayor de las victorias. De hecho, lo que a nuestros ojos parece una pérdida o una demora insoportable, es a menudo la herramienta más precisa en las manos de un Dios soberano, un tema del que hablaremos más a fondo. Ahora que empezamos a entender que la tormenta tiene un propósito, profundicemos en esta verdad, porque es aquí donde la fe se vuelve robusta y resiliente. Hablemos de esas palabras que pesan tanto en el alma: pérdida, fracaso, demora. Caramba, cómo duelen. Las sentimos como sentencias definitivas, como etiquetas que marcan nuestra vida con la tinta indeleble de la insuficiencia. Cuando un proyecto se derrumba, una relación se rompe o una puerta se cierra,
La primera reacción humana es verlo como un final, un rotundo fracaso. Pero, ojo, en el diccionario de Dios, en el léxico del reino, estas palabras tienen una traducción completamente distinta y gloriosa. Lo que tú llamas pérdida, Dios lo llama poda para mayor crecimiento. Lo que sientes como un fracaso, Él lo ve como material de entrenamiento para la victoria. Y esa demora que te desespera, Él la denomina tiempo de preparación y fortalecimiento. Debes entender que estás en las manos del divino alfarero. Como dice la Biblia en Jeremías 18, Él es el alfarero y nosotros el barro. El proceso de ser moldeado a veces implica ser presionado, girado e incluso quebrado y rehecho. Desde la perspectiva del barro, es un proceso violento, pero desde la perspectiva del alfarero, es un acto de amor creativo para transformar un simple trozo de arcilla en una vasija de honra, lista para contener una bendición extraordinaria. Tu vida es esa arcilla y el propósito de Dios, el diseño final. Piensa en esto por un momento. Cada fracaso es un cincel en la mano de Dios, diseñado para quitar una capa de orgullo o autosuficiencia que te impedía depender plenamente de Él. Cada pérdida crea un espacio vacío en tu vida, no para que permanezca vacío y te cause dolor, sino para que Él mismo lo llene con su presencia de una manera que antes no era posible. Esa demora insoportable, ese tiempo de espera en el que clamas en oración y parece que nada sucede, es en realidad un horno de refinación. Allí tu fe está siendo purificada de impurezas, tu paciencia está siendo forjada y tu carácter está siendo templado para poder soportar el peso de la gloria que Él está a punto de revelar. Para ver esto se necesita el don del discernimiento, una capacidad espiritual para interpretar tu vida no con la lógica humana, sino con la sabiduría del Evangelio. Sin discernimiento, la demora es un castigo. Con discernimiento, la demora es una preparación. La salvación que Jesús nos trajo también implica salvarnos de nuestra propia perspectiva limitada, permitiéndonos ver el milagro que se esconde detrás de la prueba. El ejemplo supremo de este principio es la vida de nuestro Señor Jesús. Si lo analizamos con ojos puramente humanos, los últimos días de su ministerio terrenal fueron un rotundo y absoluto fracaso. Fue traicionado por uno de los suyos, negado por su círculo íntimo, abandonado por casi todos sus seguidores, juzgado injustamente y ejecutado de la forma más humillante posible. ¿Qué podría parecer un fracaso mayor que ese? Sin embargo, en la economía divina, la cruz, ese símbolo de tortura y derrota, fue la herramienta más poderosa y precisa que Dios usó para ejecutar el plan más grande de la historia, la salvación de la humanidad. ¡Qué paradoja tan gloriosa! El momento de mayor debilidad y fracaso humano fue, en realidad, el instante de la victoria más contundente y eterna de Dios. Aquello que parecía una pérdida irreparable fue el acto que nos garantizó una ganancia eterna. Si Dios pudo transformar el acto más oscuro de la historia en la luz más brillante de la esperanza, ¿qué no podrá hacer con tus pérdidas y fracasos? La vida, muerte y resurrección de Jesús son la profecía cumplida de que Dios es un experto en convertir finales trágicos en comienzos gloriosos. Así que esa situación que estás enfrentando, esa que te tienta a usar la palabra fracaso, es en realidad el escenario donde un milagro de transformación está tomando lugar dentro de ti. Recibe esto. El Espíritu Santo está ahora mismo usando esa circunstancia como una lija sagrada para suavizar las asperezas de tu carácter y prepararte para tu propósito. La demora no es un signo de la inacción de Dios, es una prueba de su intensa actividad en las áreas de tu vida que no puedes ver.
Mientras esperas, Él trabaja. Mientras lloras, Él restaura. Mientras te sientes estancado, Él está construyendo el fundamento para tu futuro. Tu oración en este tiempo no debe ser solo Dios, sácame de esto, sino Dios, revélame lo que estás formando en mí a través de esto. Pide la fuerza para resistir el calor del horno, la fe para confiar en la mano del alfarero y la esperanza para visualizar la obra terminada. Este proceso es un dom, una bendición disfrazada que te está haciendo más parecido a Jesús. Por lo tanto, es imperativo que cambiemos nuestra perspectiva. Dios no se equivoca. Sus herramientas pueden parecer extrañas, incluso dolorosas, pero son manejadas por un amor perfecto y una sabiduría infinita. Cada pieza de tu vida, incluso las rotas, las que te avergüenzan, las que quisieras esconder, son precisamente las piezas que Él planea usar para construir un mosaico de gracia y poder. Él es un maestro en reciclar el dolor y convertirlo en ministerio, en transformar las pruebas en testimonios. Pero sé que esto puede sonar como una teoría hermosa, pero difícil de creer cuando estás en medio del fuego. Por eso, es fundamental que no nos quedemos solo en el concepto. La Biblia no es un libro de ideas abstractas, está llena de historias reales, de biografías de hombres y mujeres cuya vida es una prueba contundente de este principio. Personas que fueron consideradas fracasos, que lo perdieron todo, pero que en 1900 en realidad eran proyectos de construcción en las manos de Dios, destinados a un propósito que trascendería su propia vida. Y quizás no hay un ejemplo más claro y detallado de esto que la increíble historia de José, para que esta verdad no se quede en el aire. Como una idea bonita pero sin fundamento, la Biblia nos regala historias que son como radiografías del obrar de Dios. Y, madre mía, no hay una que ilustre este principio de forma más espectacular que la vida de José. Pensemos en él, no en el gobernador de Egipto, sino en el joven soñador. Un muchacho con una profecía de Dios en su corazón, una promesa de liderazgo y grandeza. ¿Y cuál fue el primer paso en el cumplimiento de esa profecía? No fue una beca en la mejor escuela, ni el apoyo de su familia. ¿Qué va? El primer paso fue ser arrojado a una cisterna por sus propios hermanos. Quizás tú has conocido el sabor amargo de esa cisterna, la traición de aquellos en quienes confiabas, la soledad del rechazo, el dolor de ver cómo se burlan de los sueños que Dios ha puesto en tu vida. La cisterna es un lugar oscuro, un lugar donde tu oración parece chocar contra las paredes y caer de vuelta, vacía. Es el lugar donde la esperanza comienza a flaquear. Pero recibe esta revelación ahora. La cisterna no era un desvío, era el camino. Era el primer y necesario paso del proceso de Dios para despojar a José de su orgullo juvenil y enseñarle que su valor no dependía de una túnica de colores ni de la aprobación de su padre, sino únicamente de la fe en el Dios invisible que estaba con él, incluso en el fondo de un pozo. Después de la cisterna, cuando parece que las cosas no pueden empeorar, José es vendido como esclavo y termina en la casa de Potifar. Allí, contra todo pronóstico, prospera. Es íntegro, trabajador, fiel. ¿Y cuál es su recompensa por hacer lo correcto? Una acusación falsa y la cárcel. Vaya injusticia. ¿Te suena familiar? Has hecho lo correcto, has sido honesto, has mantenido tus principios y aún así, has terminado pagando los platos rotos, encarcelado por circunstancias que no provocaste. La cárcel de José es el símbolo de la prueba de integridad. Es el lugar donde es más fácil amargarse, culpar a Dios y abandonar toda fe. Pudo haber pensado, ¿de qué sirve ser fiel a un Dios que permite esto? Pero fue precisamente en la cárcel donde Dios continuó moldeando su propósito. Allí aprendió a administrar, a liderar en la adversidad, a encontrar favor en medio de la miseria. La cárcel, que
Parecía el fin de su vida. Era en realidad la universidad de Dios, un campo de entrenamiento intensivo para prepararlo para gobernar un imperio. Tu cárcel actual, esa situación que te aprisiona, no está diseñada para destruirte, sino para desarrollar en ti dones y un carácter que necesitarás en el palacio al que Dios te está llevando. Es un lugar de preparación, no de condenación. Y entonces, cuando parece que por fin llega una oportunidad, ocurre la prueba más sutil y quizás la más cruel: ser olvidado. José interpreta el sueño del copero, un claro don de Dios en acción, y le pide una sola cosa: acuérdate de mí. Qué petición tan humana y llena de esperanza. Pero leemos en el Evangelio de la vida de José que el copero, una vez restaurado en su posición, se olvidó de él. 2 años más, 2 años de silencio, de espera, de ver pasar los días en una celda oscura mientras el mundo seguía girando. Esta es la prueba de la esperanza pura. Te sientes exactamente así, ¿verdad? Pusiste tu esperanza en una persona, en una oportunidad, en una promesa, y solo has recibido el eco del silencio. Se olvidaron de ti. Pero ¿sabes qué? Dios no se olvidó. Esos 2 años de olvido humano fueron cruciales. Fueron el golpe final para que José dejara de poner su confianza en los hombres y la depositara radical y exclusivamente en Dios. Fue el tiempo en que su fe maduró lejos de cualquier posible ayuda humana, forjando una dependencia total en el único que tiene el poder para obrar el milagro. Tu temporada de sentirte olvidado es la invitación de Dios a encontrar tu todo en Él. Y es justo ahí, en el momento de la rendición total, cuando el plan divino se activa de forma explosiva. El faraón tiene un sueño y el copero, en el tiempo perfecto de Dios, recuerda, el don que Dios le dio a José, ese que parecía inútil en una cárcel, de repente se convierte en la llave maestra que no solo abre su celda, sino que le abre las puertas del palacio y lo sienta en el segundo trono más poderoso del mundo. ¡Qué milagro tan impresionante! El don que fue cultivado en la oscuridad y la humillación fue el mismo don que lo exaltó a la vista de todos. Permíteme profetizar sobre tu vida. Ese don, esa habilidad, esa pasión que Dios depositó en ti y que ahora parece insignificante o inútil en tu circunstancia actual, es la herramienta precisa que Dios usará para catapultarte a tu propósito. No lo desprecies, no lo entierres. Sigue cultivándolo en secreto, en tu cárcel, porque en el momento designado por Dios, será la clave para tu bendición y la salvación de muchos. Dios está activando ese don ahora mismo. La historia culmina con una de las declaraciones de discernimiento más poderosas de toda la Biblia. Años después, cuando José se encuentra cara a cara con sus hermanos, los mismos que lo vendieron, no hay rastro de amargura en él. En cambio, declara la revelación que sostuvo su fe durante todo el proceso, como leemos en Génesis 50:20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a mucho pueblo. ¡Wow! José entendió que cada lágrima, cada traición y cada día en prisión fueron hilos que Dios tejió magistralmente para cumplir una profecía y traer salvación. Su vida es la prueba irrefutable de que nada es accidental. Este poderoso ejemplo nos lleva directamente al corazón del asunto. ¿Cómo podemos mantenernos firmes durante nuestro propio proceso? ¿Cómo podemos confiar cuando no podemos ver? La respuesta se encuentra en cultivar una fe que no depende de las circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios. La historia de José es una fuente inagotable de inspiración, pero inevitablemente nos deja con la pregunta del millón. Sí, pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se mantiene uno en pie en medio de la traición, la injusticia y el olvido? Y la respuesta, mi amigo,
es una de las revelaciones más importantes y liberadoras que puedes recibir en tu vida espiritual. La respuesta es que la fe, la verdadera fe bíblica, no tiene casi nada que ver con tus emociones, así como lo oyes. Hemos sido enseñados erróneamente que tener fe es sentir una certeza constante, una especie de euforia espiritual que nunca decae. ¿Qué va? Eso no es fe, es emoción. Y las emociones son como el clima en los trópicos, cambian sin previo aviso. Un día te sientes en la cima del mundo, capaz de conquistar gigantes, y al día siguiente una pequeña nube de duda es suficiente para inundarte en un mar de ansiedad. Basar tu vida espiritual en cómo te sientes es construir tu casa sobre la arena. La verdadera fe, la que sostuvo a José en la cisterna y a Daniel en el foso de los leones, es una decisión, es un acto de la voluntad, no una reacción del corazón. Es la elección consciente de creer en la bondad y soberanía de Dios, especialmente cuando cada una de tus emociones grita lo contrario. Esta fe se manifiesta en tres acciones fundamentales que van a contracorriente de nuestra naturaleza humana. Primero, es confiar cuando no se entiende. ¡Uf! ¡Qué difícil es esto! Nuestra mente lógica quiere respuestas, quiere un mapa detallado, quiere saber el porqué de cada giro y cada prueba. Pero la fe nos llama a soltar el control y a decir: Dios, no entiendo lo que estás haciendo, mi lógica no lo procesa, pero elijo confiar en tu sabiduría por encima de la mía. Segundo, es esperar cuando parece tarde. Vivimos en una cultura de inmediatez, y la espera se siente como un fracaso. Pero la fe confía en el 200% tiempo perfecto de Dios. Abraham esperó 25 años por la profecía de un hijo. José esperó 13 años desde la cisterna hasta el palacio. La espera es el gimnasio de la paciencia y la esperanza. Y tercero, es creer cuando todo parece oscuro. Es alabar a Dios en el pasillo mientras esperas que se abra la puerta. Es agradecer por el milagro antes de verlo. Es la fe que enciende una vela en lugar de maldecir la oscuridad. Tu oración se convierte entonces en una declaración de guerra contra la duda, un acto de fe que activa el poder de Dios. Entonces, si la fe no se ancla en nuestras emociones ni en nuestras circunstancias, ¿dónde encontramos un ancla lo suficientemente fuerte para soportar las tormentas de la vida? La anclamos en el único fundamento que es inmutable, eterno y absolutamente confiable: el carácter de Dios. Escucha bien. Tu fe no es tan fuerte como te sientes, sino tan fuerte como tu conocimiento de quién es Dios. Por eso es vital sumergirse en la Biblia, porque la palabra no es solo un libro de reglas, es la autobiografía de Dios. Cada historia, cada salmo, cada profecía del Evangelio te revela su carácter. Él es soberano, Salmo 115:3, lo que significa que nada, absolutamente nada en tu vida, sucede fuera de su control. Él es bueno y misericordioso, Salmo 145:9, lo que significa que su propósito final para ti siempre es para tu bien. Él es fiel, Números 23:19, lo que significa que si Él dio una promesa, la cumplirá. Conocer estas verdades no es un ejercicio intelectual, es juntar la munición que tu fe necesita para combatir la incredulidad. Cuando la duda te susurre, Dios te ha olvidado, tu fe, armada con la palabra, le responderá: mentira, porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. El pionero, el capitán y el perfeccionador de este tipo de fe es nuestro Señor Jesús. Si quieres un modelo de fe inquebrantable, no busques más. Míralo en el huerto de Getsemaní. Sus emociones estaban en un caos absoluto. La Biblia dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Él sentía el peso del mundo, la soledad, el miedo. Él era humano. Sin embargo, en medio de esa tormenta emocional, su fe se ancló en el carácter del Padre. Su oración es la declaración de fe más poderosa jamás pronunciada.
Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Eso, mi amigo, es la fe en su máxima expresión. Una fe que reconoce el dolor, pero se somete al propósito divino. Una fe que llora, pero confía. Una fe que sufre, pero obedece. Él es nuestro ejemplo. Fijar nuestros ojos en Jesús nos da la perspectiva y la fuerza para nuestra propia jornada, asegurándonos la salvación y la bendición que vienen como resultado de perseverar en la fe. Por lo tanto, esta fe en el proceso no es una actitud pasiva de resignación, sino una disciplina activa y diaria. Se cultiva con pequeñas decisiones. Es elegir dar gracias por 3 cosas cuando te levantas sintiéndote deprimido. Es elegir abrir la Biblia por 5 minutos cuando sientes que Dios está a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Es elegir poner una alabanza en lugar de escuchar las noticias que te llenan de ansiedad. Cada una de estas pequeñas elecciones es como levantar una pesa en el gimnasio espiritual. Al principio cuesta, pero con el tiempo el músculo de tu fe se fortalece. Y esta fe, anclada en el carácter de Dios, no es una creencia ciega en el vacío. Para nada. Dios, en su inmensa gracia, nos ha dejado en su palabra versículos específicos que son como clavos de acero, como anclas para el alma, verdades irrefutables a las que podemos aferrarnos cuando nuestras propias fuerzas y emociones nos fallen. Estas son las armas que Él nos da para la batalla. Como te decía, la fe no se alimenta del aire, se alimenta de la verdad sólida y eterna. Y aquí está el arsenal que Dios nos ha provisto en la Biblia. No pienses en estos versículos como simples frases bonitas. Para nada. Piensa en ellos como espadas para el combate espiritual, como anclas de acero para tu alma cuando las olas de la duda amenacen con hundirte. El primero, y quizás el más conocido, es una bomba atómica contra la desesperanza. Romanos 8:28. Aprópiate de esta palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Analicemos esto. No dice que todas las cosas son buenas. La traición no es buena. La enfermedad no es buena. La pérdida no es buena. Lo que dice es que Dios, en su soberanía y poder, hace que todas estas cosas, incluso las más dolorosas, cooperen juntas para producir un bien mayor en tu vida, un bien que está alineado con su propósito eterno. Es la promesa de que en la economía de Dios nada se desperdicia. Cada lágrima, cada prueba es un ingrediente que Él usará en la receta de tu bendición final. Meditar en esto en oración cambia radicalmente nuestra perspectiva. Ahora, ¿qué pasa cuando el plan de Dios simplemente no tiene ningún sentido para nuestra mente finita? Para esos momentos de total confusión, Dios nos regala Isaías 55:8-9. Memoriza esta verdad, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¡Qué liberación! Este versículo te da el permiso divino para dejar de intentar entenderlo todo. Te invita a descansar en el hecho de que su perspectiva es infinitamente superior a la tuya. Desde el suelo, la cisterna de José era un final terrible. Desde el cielo, era el único camino hacia el palacio. Esta escritura es un llamado a la humildad, a rendir nuestra necesidad de control y a confiar en el gran estratega del universo. Activa un discernimiento espiritual que te permite estar en paz aún en medio del misterio, sabiendo que el Dios que ve el final desde el principio tiene todo bajo control. Esta es la fe que trae una esperanza sobrenatural.
Pero, ¿y si la duda que te ataca es más personal? ¿Y si el enemigo te susurra al oído, Dios se olvidó de la profecía que te dio? Ha pasado demasiado tiempo. Él cambió de opinión. Mentira del diablo. Para esa mentira específica, tienes un arma nuclear en Números 23.19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló? ¿Y no lo ejecutará? ¡Caramba, qué poder! Este versículo no se enfoca en tu capacidad para creer, sino en la incapacidad de Dios para mentir. Tu seguridad no descansa en la fuerza de tu agarre a la promesa, sino en la fuerza del agarre que la promesa tiene sobre ti, porque fue hecha por un Dios cuyo carácter es la verdad misma. Si Él te dio una palabra, si hay una profecía sobre tu vida, Él no puede arrepentirse ni faltar a ella. Declarar esta verdad fortalece tu fe y te llena de una esperanza audaz, asegurándote que la bendición que Él prometió llegará en su tiempo perfecto. Y por si fuera poco, para esos días en que las circunstancias gritan calamidad, Dios nos abre una ventana a su corazón con Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En medio del exilio, de la pérdida y del dolor, Dios les recuerda a los suyos cuál es su intención fundamental. Sus planes para tu vida no son de destrucción, sino de paz. La palabra hebrea es shalom, que significa plenitud, bienestar, integridad, salvación. Incluso cuando el proceso se siente como mal, su propósito final es un fin esperado, lleno de esperanza. Usar este versículo en tu oración es como alinear tu espíritu con la frecuencia del cielo. Te ayuda a levantar la mirada del problema inmediato y a enfocarla en la promesa futura. Este es el corazón del Evangelio que nos reveló Jesús, una esperanza que no defrauda y que nos conduce a un milagro. Tener este arsenal de la Biblia es tener las llaves del reino, pero como cualquier arma, no sirve de nada si la dejas guardada acumulando polvo. Estas verdades deben ser desenvainadas a diario, deben ser leídas, meditadas, memorizadas y, lo más importante, declaradas en voz alta sobre tu vida. Tu boca debe hablar el lenguaje de la fe, que es el lenguaje de la palabra de Dios. Esto nos lleva a la pregunta más importante y práctica de todas. Entendido, pero ¿cómo hago esto en mi día a día? ¿Qué hábitos prácticos puedo construir para que esta fe se convierta en mi realidad, en mi forma de vivir y no solo en algo que sé? Porque la vida espiritual no es un evento, es una caminata. Y para esa caminata existen principios y herramientas claras que nos ayudan a aplicar estas verdades y a vivir la vida de fe que Dios diseñó para nosotros. Muy bien. Hablemos de cómo bajar todo esto del cielo a la tierra, porque de nada sirve tener un arsenal de versículos y un entendimiento teológico si no sabemos cómo usarlos en la trinchera del día a día. Aquí te entrego 5 llaves prácticas, 5 hábitos de poder que, si los cultivas, transformarán tu vida espiritual de una teoría a una experiencia vibrante y real con Dios. La primera y más fundamental llave es la oración diaria. Y, ojo, quita de tu mente la idea de que orar es arrodillarse por horas usando palabras rebuscadas. ¿Qué va? La oración es, sencillamente, una conversación con tu Padre. Es el check-in diario con el Creador del universo, que además es tu mayor fan. ¿Cómo hacerlo? ¿Práctico? Busca un momento y un lugar, aunque sean solo 10 minutos en tu coche antes de entrar a trabajar. Comienza con gratitud, nombrando 3 cosas por las que das gracias. Luego, sé brutalmente honesto. Padre, hoy me siento sin fuerzas. Estoy preocupado por esto. Necesito tu ayuda en aquello. Después, toma uno de los versículos que vimos y óralo. Finalmente,
Y esto es crucial, guarda silencio por un minuto. Solo escucha. Esta práctica diaria construye la intimidad, que es el fundamento de una fe inquebrantable y era el secreto del poder en la vida de Jesús. La segunda llave es inseparable de la primera, leer la palabra a diario. Si la oración es hablar con Dios, leer la Biblia es dejar que Él te hable a ti. Piénsalo así, tu cuerpo necesita comida todos los días para funcionar, tu espíritu también. La palabra de Dios es el alimento espiritual que fortalece tu fe y te da la sabiduría para navegar la vida. No te abrumes pensando que tienes que leer 5 capítulos cada día. Empieza pequeño. El Evangelio de Juan es un lugar increíble para empezar a conocer el corazón de Jesús. O los Salmos, que son un cancionero de emociones humanas dirigidas a Dios. Lee un solo capítulo o incluso un par de versículos. Antes de empezar, haz una oración simple. Espíritu Santo, háblame a través de esto. Luego, mientras lees, hazte 2 preguntas. ¿Qué me revela esto sobre quién es Dios? ¿Y cómo puedo aplicar esta verdad a mi vida hoy? Este hábito sencillo agudizará tu discernimiento y llenará tu corazón de una esperanza sólida como la roca, construida sobre la verdad y no sobre la emoción. La tercera llave es un arma secreta de guerra espiritual, adorar incluso en la tristeza. Esta es poderosa. Cuando estás pasando por un momento difícil, lo último que te apetece es cantar. El enemigo quiere precisamente eso, que tu dolor te silencie. Pero Dios quiere que tu dolor se convierta en una ofrenda, en una canción que desate su poder. La adoración es un acto de fe que cambia la atmósfera espiritual. Desplaza tu enfoque del tamaño de tu montaña al tamaño de tu Dios. ¿Recuerdas a Pablo y Silas en la cárcel? Como leemos en Hechos 16, estaban heridos, encarcelados injustamente, en la peor situación posible. ¿Y qué hicieron? Se pusieron a cantar himnos a medianoche, no se quejaron, adoraron. El resultado, un terremoto, cadenas rotas y la salvación de toda una familia. Eso es un milagro. Crea una lista de canciones de adoración que te levanten el espíritu y cuando te sientas abatido, ponla y canta, aunque sea en un susurro. Es el sacrificio de alabanza del que habla Hebreos y abre los cielos. La cuarta llave es una herramienta de crecimiento que muchos subestiman. Llevar un diario espiritual. No me refiero a un querido diario donde solo cuentas lo que te pasó. Me refiero a un registro de la fidelidad de Dios. Es crear tu propia Biblia personal. Consigue un cuaderno y empieza a anotar. Escribe la fecha y tus peticiones de oración. Anota los versículos que Dios te da. Describe las pequeñas victorias, las diosidencias, esas respuestas a la oración que a menudo olvidamos. ¿Por qué es tan poderoso? Porque nuestra memoria es frágil, pero cuando llegue la próxima crisis y sientas que Dios está lejos, podrás abrir ese cuaderno y leer un historial documentado de su fidelidad en tu vida. Verás por escrito cómo proveyó, cómo te guió, cómo cumplió una pequeña profecía. Este diario se convierte en un monumento a su bondad, un ancla para tu fe y una prueba irrefutable de que la bendición de Dios ha sido una constante en tu viaje. Es un don que te das a ti mismo para recordar su bondad. Finalmente, la quinta llave, la que une a todas las demás, rodearse de personas de fe. Escucha bien, no fuiste diseñado para vivir esta vida cristiana como un llanero solitario. Es un deporte de equipo. Eclesiastés 4:10 dice que si uno cae, su compañero lo levanta. Pero ay del que está solo cuando cae, pues no habrá quien lo levante. Necesitas en tu vida hermanos y hermanas que te hablen con fe cuando tú solo tienes dudas, que oren por ti cuando no tienes fuerzas,
que te recuerden la profecía de Dios sobre tu vida cuando la has olvidado. Una llamada, un café, un grupo pequeño. La comunidad de fe es el ecosistema donde tu esperanza se mantiene viva y tu fe se multiplica. Y quiero que sepas que estos principios no son meras teorías. Son el estilo de vida que permite a personas comunes y corrientes, de carne y hueso como tú y como yo, experimentar el poder transformador de Dios. Para que veas cómo estas llaves operan en el mundo real, quiero compartirte el testimonio de una mujer increíble llamada Claudia. Quiero terminar compartiendo contigo la historia de Claudia. Y Claudia no es un personaje de un libro, es una mujer de carne y hueso, con una fe sencilla, una familia y sueños como los tuyos y los míos. Su vida transcurría con una normalidad agradable, hasta que, como una de esas tormentas de verano que se forman en 1970 minutos, su mundo se vino abajo. En una sola semana, su esposo perdió su empleo, la fuente principal de ingresos de la familia. El pánico inicial fue como un golpe en el estómago, pero antes de que pudieran siquiera procesar ese golpe, recibieron la segunda noticia, la que realmente los arrojó a la cisterna más oscura. A su hijo menor, de solo 6 años, le diagnosticaron una enfermedad grave. De repente, la vida se convirtió en un torbellino de facturas, visitas al hospital, miedo y noches sin dormir. Claudia me confesó que sus primeras oraciones estaban llenas de rabia y confusión. Le gritaba a Dios en su coche: ¿por qué? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Dónde estás cuando más te necesito? Su fe, que creía sólida, se desmoronó en 1000 pedazos. El caos era total, y la esperanza, una palabra lejana y sin sentido. Claudia se sentía exactamente como describimos a José, en una prisión de salas de espera de hospital y en una cisterna de soledad, viendo cómo la vida de los demás continuaba mientras la suya estaba en pausa, sumida en el dolor. Estaba tentada a abandonarlo todo, a declararse en bancarrota espiritual. Pero fue en ese punto de quiebre donde ocurrió un pequeño, pero decisivo, giro. Una amiga de su iglesia, sin darle grandes sermones, simplemente se sentó con ella, le llevó un café y le dijo: no entiendo por qué, pero sé que Dios no los ha abandonado. Esa simple frase, ese acto de presencia, la quinta llave que mencionamos, fue como una pequeña fisura por donde se coló un tímido rayo de luz. Claudia decidió aferrarse a ese hilo de fe. No podía hacer oraciones largas y elocuentes, así que su oración se convirtió en un susurro constante: Jesús, ayúdame. Jesús, ten misericordia. No tenía ganas de leer la Biblia, pero se obligaba a abrirla cada noche y leer un solo versículo, el que su amiga le había enviado. Jeremías 29:11. La profecía de que los planes de Dios son de bienestar y no de calamidad. Fue entonces cuando, de forma intencional, comenzó a practicar las otras llaves, compró un cuaderno y comenzó su diario espiritual. Al principio solo escribía sus miedos y frustraciones, pero luego se obligó a escribir una cosa por la que estaba agradecida cada día, aunque fuera algo tan simple como el sol salió hoy o una enfermera fue amable. Creó una lista de reproducción de alabanzas y la escuchaba de camino al hospital, a menudo con lágrimas corriendo por su rostro. Era un verdadero sacrificio de alabanza, un acto de fe desafiante que declaraba que, a pesar de todo, Dios seguía siendo digno. Su pequeño grupo de la iglesia se convirtió en su salvavidas. Le traían comida, oraban sin cesar por su hijo y le enviaban mensajes de texto con versículos bíblicos. No estaba sola. Estaba aplicando, casi sin darse cuenta, los principios divinos para la supervivencia espiritual, construyendo un andamio de fe en medio del huracán. Y entonces, el primer gran milagro ocurrió, y no fue el que ella esperaba.
no fue la sanidad inmediata de su hijo, sino la sanidad de su propia perspectiva. Un día, sentada junto a la cama del hospital, tuvo una revelación, un momento de puro discernimiento divino. Se dio cuenta de que la pérdida del trabajo de su esposo, que había parecido una catástrofe, había sido en realidad una bendición disfrazada. Si él hubiera estado trabajando con sus largos horarios y viajes, no habría podido estar a su lado y junto a su hijo cada día. La pérdida del empleo les había regalado el don del tiempo y la unidad en el momento más crítico. Fue Romanos 8:28 cobrando vida ante sus ojos. Dios ya estaba obrando para bien, tejiendo los hilos oscuros en su tapiz perfecto. Por primera vez en meses, Claudia sintió una ola de paz. Su fe dejó de estar condicionada al resultado final y se ancló firmemente en el carácter de un Dios que estaba con ellos en el proceso. Ese cambio de perspectiva fortaleció su espíritu para la batalla final. Después de meses de tratamiento y un camino arduo, su hijo fue declarado sano. El milagro por el que tanto habían orado se había manifestado, pero la historia no terminó ahí. Dios no solo restauró la salud de su hijo y proveyó un nuevo y mejor trabajo para su esposo. La transformación más profunda ocurrió en Claudia. El dolor y el miedo que había experimentado la llenaron de una empatía y una compasión que no tenía antes. Sintió un llamado claro de Dios para usar su experiencia, su testimonio. Hoy, Claudia lidera un ministerio en su iglesia que apoya a familias que atraviesan crisis médicas. Su mayor dolor se convirtió en su más grande propósito. Su vida es un testimonio viviente de cada punto que hemos tocado. Que Dios usa el caos, que no se equivoca, que sus herramientas son las pruebas, que la fe es una elección que se nutre con prácticas diarias y que Él es un experto en transformar la tragedia en un triunfo para su gloria, trayendo salvación, esperanza y una bendición mucho mayor de la que podríamos imaginar. Ahí lo tienes, la prueba de que tu vida no es un accidente. Desde el caos y la confusión hasta la historia de José y el testimonio de Claudia, el mensaje es el mismo. Dios no se ha equivocado contigo. Él está usando cada pieza de tu vida, incluso las rotas, para construir tu glorioso propósito. Tu dolor no es un castigo, es una preparación. Tu prueba no es el final, es el proceso. Ahora quiero leerte en los comentarios. Responde a esta pregunta con fe. Después de escuchar este mensaje, ¿cómo cambia tu perspectiva sobre la situación que estás enfrentando ahora mismo? Comparte tu experiencia, porque tu testimonio puede ser la esperanza que otra persona necesita leer hoy. Y si esta palabra te ha bendecido, no te quedes con ella. Sé un canal de bendición y compártela ahora mismo en tu WhatsApp con al menos una persona que necesite escuchar que su dolor tiene un propósito. Finalmente, si aún no lo has hecho, este es el momento. Suscríbete al canal y, muy importante, activa la campanita de notificaciones. Así te aseguras de no perderte ninguno de los mensajes transformadores que Dios tiene para ti. No te vayas, porque justo aquí en la pantalla está apareciendo el próximo video que he seleccionado para ti, para continuar edificando tu fe. Haz clic en él y sigamos creciendo juntos. Te envío un fuerte abrazo. Mantén la fe porque lo mejor está por venir.